Mi nombre es Sebastián Morales Hernández y durante 6 años fui el líder de jóvenes de la Iglesia Evangélica Palabra Viva en Guadalajara, Jalisco, con 180 miembros fieles. Trabajaba como técnico en sistemas para una empresa de telecomunicaciones porque, pues el ministerio, aunque me llenaba el alma, no alcanzaba para sostener a mi esposa Paloma y a nuestros 2 hijos, San Diego de 12 años y Sofía de 9. Era conocido en mi colonia, la del Valle, por organizar campañas contra lo que considerábamos las supersticiones católicas, especialmente la veneración de santos. Mi padre, el pastor principal Eliseo Morales, me había criado con una convicción férrea: los santos católicos eran una distracción peligrosa del verdadero evangelio. Mi hijo me decía desde niño: entre Dios y el hombre solo está Jesucristo. Nariams. Esas palabras resonaban en mi corazón cada domingo cuando predicaba a los jóvenes sobre la idolatría moderna del catolicismo. En marzo del 2023, mi jefe me asignó un proyecto que cambiaría todo: instalar un sistema de comunicaciones satelitales en varios santuarios católicos de Italia, incluyendo la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís. Es un contrato internacional muy importante, Sebastián, me dijo Carlos, mi supervisor. Necesito a alguien de confianza que hable italiano básico y entienda de tecnología avanzada. Había estudiado italiano en la universidad, así que era el candidato perfecto. Lo que descubrí 3 semanas después en esa pequeña ciudad italiana no solo cuestionó toda mi fe evangélica, sino que me enfrentó a evidencias físicas que desafiaban cualquier explicación lógica. Grabé algo en video que, según todos los expertos que he consultado desde entonces, es científicamente imposible. Hoy, 8 meses después, ya no soy el mismo hombre que salió de Guadalajara con la misión secreta de desmentir las mentiras católicas. Esta es la historia de cómo un joven santo muerto hace 17 años me demostró que hay misterios en este mundo que van más allá de cualquier doctrina humana. Todo comenzó cuando Paloma me preparó las maletas con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo las esposas mexicanas saben expresar. Ten cuidado, mi amor, me dijo, mientras doblaba mis camisas con ese esmero que me derretía el corazón. Ya sabes cómo son esos católicos europeos con sus cosas raras. A mis hijos estaban emocionados porque papá iba a Europa como en las películas. Pero yo tenía una misión clara: documentar las supersticiones católicas para crear un material que fortaleciera nuestra congregación. Mi padre me había dado una bendición especial antes del viaje. Sebastián, Dios te está enviando como Josué a tierra enemiga. Mantente firme en la palabra y no te dejes engañar por sus tradiciones humanas. En sus manos temblorosas sobre mi cabeza me transmitieron esa autoridad espiritual que había respetado toda mi vida. Le prometí que regresaría con material suficiente para desenmascarar lo que él llamaba la gran mentira romana. El vuelo a Roma fue largo, pero mi mente trabajaba constantemente. Había preparado preguntas específicas para hacer a los católicos: ¿por qué oraban a muertos? ¿Dónde decía la Biblia que María podía escuchar millones de oraciones simultáneamente? ¿No era idolatría besarle los pies a estatuas? Llevaba una pequeña cámara oculta y mi teléfono con aplicaciones para grabar conversaciones. Mi plan era simple: en documentar las contradicciones bíblicas del catolicismo para crear una serie de enseñanzas poderosas. Llegué a Roma un martes por la mañana. El clima era perfecto, pero algo en el ambiente me inquietaba. Quizás eran los crucifijos en cada esquina o las innumerables iglesias que se alzaban como centinelas de piedra. Tomé el tren hacia Asís esa misma tarde, y durante el viaje no pude evitar notar algo extraño. Los italianos en el tren rezaban el rosario con una naturalidad que me desconcertaba. No parecían supersticiosos o ignorantes. Se veían como personas normales, educadas, que simplemente conversaban con alguien invisible. Una parte de mí quería grabar sus rezos para mostrar en la iglesia cómo el catolicismo engañaba a las masas, pero algo en sus rostros me detenía. Había una paz genuina que no podía fingirse. Asís me recibió como un golpe visual. La ciudad medieval parecía suspendida en el tiempo, con sus calles de piedra serpenteando hacia la majestuosa Basílica de San Francisco. Mi primera reacción fue crítica en cuanto dinero gastado en edificios cuando podrían ayudar a los pobres.
pero conforme caminaba, algo en el ambiente me desarmaba gradualmente. Había una serenidad que contrastaba con el bullicio típico de las ciudades mexicanas que conocía. Me hospedé en un pequeño hotel cerca del centro. La señora que me atendió, una italiana de unos 60 años llamada Francesca, me preguntó en su español entrecortado si venía en peregrinación. «No, señora», le respondí firmemente, «vengo por trabajo técnico». Ella sonrió con una dulzura maternal que me recordó a mi abuela. «Sí, pero Asís tiene manera especial de tocar corazón. Usted verá, sus palabras me sonaron a proselitismo católico sutil, así que cambié de tema. Pero esa noche, mientras revisaba los planos técnicos de la instalación satelital, escuché algo que me heló la sangre en cánticos gregorianos que venían de la basílica cercana. No, era solo la música. Era algo en esas voces que parecía llegar directamente al alma. Me asomé por la ventana y vi una procesión nocturna de franciscanos caminando en silencio, sus hábitos marrones flotando como sombras santas en la penumbra. Mi entrenamiento evangélico me decía que esto era teatralidad religiosa, pero algo en mi corazón respondía a esa belleza con una emoción que no podía explicar. El miércoles comenzó mi trabajo real. Tenía que instalar equipos de comunicación en 3 ubicaciones: la Basílica de San Francisco, el Convento de Santa Clara y la Iglesia de Santa María de los Ángeles. Mi contacto local era el hermano Giuseppe, un franciscano de unos 40 años con una sonrisa genuina y un español sorprendentemente fluido. «He estudiado 2 años en México», me explicó. «Hermoso país, hermosa gente». Giuseppe me mostró los sitios donde debía trabajar, y yo aproveché cada momento para hacer preguntas teológicas que había preparado. «Hermano», le dije mientras instalaba una antena, ¿no cree que orar a San Francisco es quitarle gloria a Cristo? Su respuesta me desconcertó por su simplicidad. «An Sebastián, cuando tu hijo necesita algo, ¿no le pides a tu esposa que también ore por él? ¿Eso le quita gloria a Dios o la multiplica?» La pregunta me pegó como un martillo. En mi iglesia constantemente pedíamos oración unos por otros. ¿Cuál era la diferencia con pedirle a alguien que ya estaba con Dios? Traté de elaborar una respuesta teológica compleja sobre la mediación exclusiva de Cristo. Pero Giuseppe me interrumpió con otra pregunta desarmante. «¿Tú crees que San Francisco está vivo o muerto?» «Bueno», balbuceé, «supongo que está vivo. En el cielo». «Exacto», sonrió. «Si está vivo con Cristo, ¿por qué no puede escuchar nuestras peticiones?» Esa tarde trabajé en la cripta de la Basílica Inferior, donde reposa San Francisco. El lugar me impactó profundamente a la sencillez de la tumba. Contrastaba con la magnificencia del edificio. Mientras ajustaba cables cerca del altar, noté que varios peregrinos se acercaban al sepulcro con una devoción que parecía genuina. Una familia mexicana los reconocí por el acento C, arrodilló y comenzó a orar en voz baja. Me acerqué discretamente para escuchar. El padre de familia, un hombre humilde que claramente trabajaba con sus manos, susurraba a San Francisco: «Ayúdanos a encontrar trabajo. Los niños necesitan comer. Y María está embarazada otra vez. Sabemos que tú entiendes la pobreza». A su esposa agregó: «No pedimos lujos, Santo Padre, solo lo necesario para vivir con dignidad». Algo en mi pecho se oprimió, escuchando esa oración tan sincera. No era superstición, era una familia desesperada buscando intercesión celestial con la misma naturalidad con que yo le pedía oración al hermano. Raúl, en mi congregación, An Giuseppe, notó mi expresión pensativa. «¿Qué piensas, amigo?», me preguntó. «Es que, no entiendo», admití. «Si Jesús es suficiente, ¿para qué necesitan a San Francisco?». Su respuesta fue como un rayo de claridad. «En Jesús es suficiente, sí hay, pero Él mismo estableció su iglesia como una familia. En las familias los hermanos mayores cuidan a los menores. Los santos son nuestros hermanos mayores que ya llegaron a casa». Esa noche llamé a Paloma desde mi hotel. Su voz cálida me tranquilizó, pero cuando le conté sobre las preguntas del franciscano, noté preocupación en su tono. «Mi amor, ten cuidado. Papá Eliseo siempre dice que los católicos son muy convincentes, porque Satanás se disfraza de ángel de luz». Sus palabras me recordaron mi propósito original, pero también me hicieron sentir como si estuviera traicionando algo hermoso que apenas comenzaba a vislumbrar. El jueves por la mañana, Giuseppe me llevó a conocer algo que cambiaría toda mi perspectiva sobre la fe católica. «Sebastián»,
quiero mostrarte a nuestro beato más joven, me dijo con un brillo especial en los ojos. Se llama Carlo Acutis. Era apenas un adolescente cuando murió, pero vivía los sacramentos con una intensidad que impactaba a todos mientras caminábamos hacia él. Santuario del Despojamiento. Giuseppe me contó la historia de Carlo. Era un chico normal, ¿sabes? Le gustaban los videojuegos, las computadoras, tenía una perrita llamada Chiara, pero su relación con Jesús en la Eucaristía era extraordinaria. Decía que la misa era su autopista al cielo. Algo en la naturalidad de Giuseppe al hablar de este joven me intrigó profundamente. ¿Qué tiene de especial un adolescente que iba a misa?, le pregunté con cierto escepticismo. Giuseppe sonrió. Carlo no solo iba a misa diariamente desde los 11 años. Creó un sitio web catalogando milagros eucarísticos del mundo entero. Usaba su talento en programación para acercar a otros jóvenes a Cristo. Cuando le diagnosticaron leucemia fulminante, ofreció su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Murió a los 15 años, pero su cuerpo fue encontrado incorrupto a mi entrenamiento evangélico inmediatamente. Clasificó esto como superstición católica típica, pero algo en la convicción de Giuseppe me inquietaba. ¿Por qué un franciscano educado crearía historias sobre un adolescente muerto? ¿Qué ganaba con eso? Llegamos al santuario donde descansa Carlo Acutis. El lugar era sencillo, moderno, muy diferente a la ornamentación tradicional que esperaba. Al entrar, me impactó ver la cantidad de jóvenes que habían, adolescentes de diferentes nacionalidades rezando, tomándose fotos, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Es raro, pensé, los jóvenes católicos se ven anormales, como los chavos de mi grupo de jóvenes San Giuseppe. Me mostró la urna donde reposa Carlo. El cuerpo estaba vestido con jeans, tenis Nike y una sudadera azul completamente diferente a las imágenes tradicionales de santos. Queríamos que los jóvenes vieran que la santidad es posible viviendo como ellos viven, explicó Giuseppe. Carlo amaba la tecnología, pero la usaba para glorificar a Dios. Me acerqué a la urna con curiosidad científica más que devocional. Como técnico, quería examinar la preservación del cuerpo. Lo que vi me desconcertó completamente. La piel se veía natural, flexible, como si el joven hubiera muerto ayer, no hace 17 años. ¿Eso está embalsamado? Giuseppe negó con la cabeza. Ningún proceso artificial. Solo fue encontrado así cuando exhumaron el cuerpo para la beatificación. Una parte de mi mente buscaba explicaciones racionales a condiciones especiales del suelo, temperatura, humedad, pero había algo más perturbador: a los testimonios de los jóvenes presentes. Una chica italiana de unos 16 años le contaba a su amiga cuando mi papá tuvo el accidente, le pedí a Carlo que intercediera. Los doctores dijeron que no había esperanza, pero papá despertó del coma exactamente una semana después. Su amiga asentía. A mí me ayudó con la anorexia desde que comencé a pedirle su intercesión. Encontré paz con mi cuerpo. Sabía que debía clasificar estos testimonios como coincidencias o autosugestión, pero algo en la sinceridad de estas jóvenes me removía por dentro. No parecían fanáticas, se veían como las chicas que frecuentaban mi grupo de jóvenes en Guadalajara. Esa tarde tuve que instalar equipos en una sala contigua al santuario. Mientras trabajaba, escuché una conversación que me heló la sangre. Un padre mexicano, claramente de clase trabajadora por su acento y vestimenta, le decía a su hijo adolescente: «Mira, mijo, este santo era como tú. Le gustaban las computadoras, los videojuegos, pero amaba más a Jesús que a todo eso». El chavo, que no podía tener más de 15 años, respondió: «Papá, pero ¿en serio crees que él puede escucharnos desde el cielo?». El padre, con una sabiduría simple que me partió el corazón, contestó: «Hijo, si tu abuelita que está en el cielo nos cuida, ¿por qué no puede cuidarnos este santo joven que entiende tu edad?». La conversación me transportó inmediatamente a mis propios recuerdos. En mi familia evangélica siempre hablábamos de que los seres queridos que partían nos cuidaban desde el cielo. Mi abuela Esperanza, que murió cuando yo tenía 12 años, seguía siendo una presencia constante en nuestras conversaciones familiares. «Abuelita, nos está viendo», decía mi mamá cuando lograba algo importante. ¿Cuál era realmente la diferencia entre eso y lo que estos católicos hacían con Carlo Acutis? Giuseppe notó mi expresión pensativa y se acercó.
¿Todo bien, hermano? Es que dudé. No entiendo por qué necesitan santos tan jóvenes. ¿No es suficiente con Jesús? Su respuesta me desarmó completamente. En claro que Jesús es suficiente, pero Él mismo nos dio el ejemplo cuando quiso enseñar sobre la fe, puso a un niño en medio de los discípulos. Cuando quiso mostrar humildad, lavó los pies a sus amigos. Los santos son ejemplos vivientes de cómo seguir a Cristo en diferentes circunstancias. Pero, ¿por qué un adolescente? Giuseppe sonrió con ternura paternal, porque los jóvenes necesitan ver que es posible ser santo sin dejar de ser joven. Carlo jugaba PlayStation, navegaba en internet, tenía amigos normales, pero también rezaba el rosario. Iba a misa diaria. Se confesaba regularmente. Les demuestra que la santidad no es cosa de viejitos en conventos en esa tarde. Mientras terminaba la instalación técnica, me quedé observando a los peregrinos que llegaban constantemente. Había una diversidad impresionante en familias enteras, grupos de jóvenes, parejas de novios, hasta algunos chicos con piercings y tatuajes. Todos se acercaban a Carlo con una naturalidad que me desconcertaba. No parecía ritual supersticiosos, se veía como jóvenes pidiendo consejo a un hermano Mayo R. Mi corazón comenzaba a experimentar una batalla interna feroz. Todo mi entrenamiento teológico me gritaba que esto era idolatría moderna, pero mis ojos veían algo completamente diferente. Han jóvenes encontrando esperanza y dirección en el ejemplo de un adolescente que había amado a Cristo con intensidad extraordinaria. Esa noche llamé a mi padre para informarle sobre el proyecto técnico, pero inevitablemente la conversación derivó hacia mis observaciones. Papá, aquí hay un santo de solo 15 años que murió hace poco. Los jóvenes le tienen mucha devoción. Su respuesta fue inmediata y severa: mijo, cuidado. Eso es exactamente lo que Satanás haría al usar a un joven para engañar a otros jóvenes. Los muertos no pueden escuchar oraciones, solo Jesús intercede por nosotros. Sus palabras me tranquilizaron momentáneamente, pero esa noche no pude dormir. Algo en mi alma se había removido. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría al investigar por mi cuenta sobre Carlo Acutis. Y usando mi laptop, comencé a leer sobre su vida, no para encontrar ammunition contra el catolicismo, sino por curiosidad genuina. Lo que descubrí me impactó profundamente. Carlo no era un niño raramente piadoso, era un adolescente normal que había encontrado una manera extraordinaria de vivir su fe. Sus compañeros de escuela hablaban de él como un chico divertido, inteligente, que ayudaba con las tareas de matemáticas y organizaba partidos de fútbol. Pero también tenía una disciplina espiritual que avergonzaba a muchos adultos en misa diaria. Hora Santa Simanel, rosario cotidiano, obras de caridad constante. Su madre, Antonia Salzano, contaba en entrevistas que Carlo había convertido a toda la familia. Ella había sido una católica nominal que solo iba a misa en Navidad, pero la fe de su hijo la había transformado completamente. Carlo nos enseñó que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, decía. Cuando lo veías comulgar, entendías que no era una ceremonia, era un encuentro real con Cristo. Una opresión extraña comenzó a crecer en mi pecho. ¿Qué tal si había estado equivocado toda mi vida sobre la Eucaristía? En mi iglesia celebrábamos la Santa Cena como un recuerdo simbólico. Pero, ¿y si era algo más? ¿Y si Cristo estaba realmente presente como creían estos católicos? El viernes por la mañana, Giuseppe me llevó a ver algo que cambiaría mi perspectiva para siempre en la exposición de milagros eucarísticos que Carlo había creado. Quiso documentar todos los milagros relacionados con la Eucaristía a lo largo de la historia. Explicó mientras caminábamos hacia una sala especial en el santuario, usaba un tecnici para investigar, contactaba científicos, reunía evidencia fotográfica, todo para demostrar que Cristo está realmente presente en el pan y el vino en la exposición. Me golpeó como un tsunami. Panel tras panel mostraba casos documentados de hostias que se habían convertido en tejido cardíaco humano, vino que se había transformado en sangre humana tipo AB, evidencias científicas respaldadas por laboratorios universitarios. ¿Esto es real?, pregunté, examinando una fotografía de una hostia que claramente mostraba fibras musculares. En Giuseppe asintió. Todo ha sido investigado por científicos independientes. Carlo pasó años recopilando esta información.
Un caso particular me impactó en el milagro eucarístico del anciano Italia. Del siglo VIII, un monje que dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía vio cómo la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre durante la consagración. Siglos después, análisis científicos confirmaron que era tejido cardíaco humano, sangre humana tipo AB, sin ningún proceso de conservación artificial. Sebastián, me dijo Giuseppe con seriedad, Carlo investigaba estos casos no como un fanático, sino como un joven inteligente que quería evidencia. Él decía, Dios nos da signos para fortalecer nuestra fe, no para eliminar el misterio, sino para confirmarnos que lo que creemos es verdad. Mientras examinaba cada panel, mi mundo teológico comenzó a tambalearse. En mi iglesia siempre habíamos ridiculizado las supersticiones católicas sobre la Eucaristía, pero aquí había evidencia científica documentada de fenómenos inexplicables. ¿Por qué nunca nos enseñaron sobre esto? Pence, ¿por qué nuestros pastores no mencionan estas investigaciones científicas? Una parte de mí quería descartar todo como fraude católico elaborado, pero mi background técnico me obligaba a reconocer que laboratorios universitarios independientes no participarían en engaños religiosos. Esa tarde, Giuseppe me hizo una pregunta que me perseguiría por día. San Sebastián, como técnico que eres, ¿qué probabilidad hay de que cientos de hostias en diferentes siglos y países se conviertan espontáneamente en tejido cardíaco humano del mismo tipo sanguíneo? Traté de elaborar una respuesta sobre coincidencias estadísticas, pero mi formación científica me obligaba a admitir que las probabilidades eran astronómicamente pequeñas. Además, continuó Giuseppe, fíjate en algo curioso, siempre que estos milagros ocurren es para fortalecer la fe de alguien que duda. El monje del anciano dudaba, la religiosa de Bolsena tenía crisis de fe, el sacerdote de Buenos Aires necesitaba una confirmación. Es como si Cristo dijera, está bien dudar, pero aquí tienes evidencia para tu mente científica. Sus palabras resonaron profundamente en mi alma porque describían exactamente mi situación. Un hombre de fe con mente técnica que necesitaba evidencia. ¿Sería posible que Dios estuviera respondiendo a mis propias dudas a través de esta investigación que un adolescente había compilado años antes de mi llegada? El sábado por la mañana, todo cambió. Giuseppe me pidió acompañarlo a una ceremonia especial, la renovación de votos de una pareja de esposos que había venido desde México específicamente para hacerlo ante la tumba de Carlo Acutis. ¿Por qué aquí?, le pregunté mientras caminábamos hacia el santuario. Porque Carlo intercedió por la reconciliación de su matrimonio, explicó. Estuvieron separados 2 años por problemas graves, pero cuando comenzaron a pedirle ayuda al beato, algo extraordinario sucedió. La pareja se llamaba Eduardo y Carmen Vázquez, de Monterrey. Él era ingeniero civil, ella maestra de primaria, ambos con aspecto de clase media trabajadora. Durante la ceremonia, Eduardo dio un testimonio que me removió hasta las entrañas en hermanos. Yo era un alcohólico funcional que había destruido mi familia. Carmen me había dado ultimátums durante años, pero yo no podía dejar la bebida. Una amiga le regaló una estampita de Carlo Acutis y le dijo, pídele ayuda a este joven santo. Él entiende las adicciones modernas. Carmen tomó la palabra con lágrimas en los ojos. Al principio me pareció ridículo pedirle ayuda a un adolescente muerto, pero estaba desesperada. Comencé a rezarle a Carlo todos los días. Si realmente estás con Dios, ayúdame a salvar mi matrimonio. Eduardo continúan 3 días después de que Carmen empezó esas oraciones. Tuve un sueño tan vivido que me despertó temblando. Veía a un joven con jeans y tenis que me decía, la Eucaristía te dará la fuerza que necesitas. Yo ni siquiera sabía qué significaba Eucaristía mi entrenamiento. Me gritaba que esto era fanatismo puro, pero algo en la sinceridad absoluta de esta pareja mexicana me desarmaba completamente. No parecían personas sugestionables. Se veían como cualquier matrimonio de clase media de Guadalajara. En Giuseppe me susurró, ¿sabes qué es lo más hermoso? Eduardo no era católico cuando tuvo ese sueño, era protestante como tú. Mis ojos se abrieron como platos. Eduardo continuó su testimonio. Desperté con una urgencia inexplicable de buscar una iglesia católica. Yo había criticado a los católicos toda mi vida, pero algo me empujaba. Entré a la primera iglesia que encontré y le dije al padre,
No sé por qué estoy aquí, pero necesito saber qué es la Eucaristía. Carmen Oqueirio, el Padre Francisco, nos explicó sobre la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Eduardo comenzó a ir a misa diaria y en 2 semanas dejó completamente el alcohol. Sin terapias, sin medicamentos, solo la fuerza que recibía en la comunión. Eduardo asintió. Hermanos, llevo 8 meses sobrio. Cada día recibo a Jesús en la Eucaristía y me da la fuerza que necesito. Carlo Cutes me mostró el camino. Después de la ceremonia, me acerqué a Eduardo con curiosidad teológica y personal. Disculpe, hermano, pero yo vengo de una iglesia evangélica. ¿Cómo puede estar seguro de que fue Carlo quien le ayudó y no directamente Jesús? Su respuesta me golpeó. Hermano, claro que fue Jesús quien me sanó. Pero él usó a Carlo como instrumento, igual que usa pastores, maestros o amigos para llevarnos mensajes. La diferencia es que Carlo ya está con él. En Gloria en Carmen agregó algo que me partió el corazón. Mire, nosotros también pensábamos que los santos eran idolatría, pero cuando estás desesperado y necesitas todas las oraciones posibles, entiendes que tener hermanos en el cielo orando por ti no disminuye a Cristo. Lo glorifica. Eduardo, concluyon, es como tener familia espiritual. En la tierra pedimos oración a hermanos de la iglesia. En el cielo tenemos hermanos que también pueden interceder. Sabía que debía rebatir teológicamente sus argumentos, pero algo en mi corazón reconocía la lógica simple de sus palabras. ¿No era esto similar a lo que hacíamos en mi congregación cuando pedíamos oración unos por otros? Esa tarde, Giuseppe me llevó a conocer al padre Alessandro, un sacerdote joven especializado en teología sacramental. Sebastián viene de una iglesia evangélica, le explicó Giuseppe. Tiene preguntas importantes sobre los sacramentos. Padre. Alessandro me recibió con una sonrisa genuina. ¡Qué alegría! Me encanta dialogar con hermanos protestantes. Tenemos más en común de lo que pensamos. Sus primeras palabras me sorprendieron por su respeto hacia mi tradición. La Reforma Protestante planteó preguntas importantes que la Iglesia necesitaba escuchar, me dijo. Temas como la corrupción clerical, la venta de indulgencias, el acceso directo a las Escrituras. Muchas críticas eran válidas. Esta apertura me tranquilizó para hacer preguntas honestas. Padre, en mi iglesia celebramos la Santa Cena como memorial simbólico. ¿Cómo pueden ustedes afirmar que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo? Su respuesta fue calmada y razonada. Sebastián, cuando Jesús dijo, «Esto es mi cuerpo», ¿por qué los apóstoles no protestaron diciendo «hablaus simbólica o menchi»? Ellos conocían las metáforas de Jesús, pero aquí ninguno objetó. Continuó con una pregunta que me desconcertó. Además, cuando Jesús dijo en Juan 6, «El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna». Muchos discípulos se fueron diciendo, «Este lenguaje es difícil». Si hablaba simbólicamente, ¿por qué Jesús no los tranquilizó explicando la metáfora? ¿Por qué dejó que se fueran? No tenía respuesta inmediata a esa pregunta, pero padre, insistí, eso contradice las leyes físicas. El pan sigue pareciendo pan. Padre Alessandro sonrió. Exacto, eso es lo hermoso del misterio. Dios respeta nuestros sentidos mientras transforma la substancia. Es como el misterio de la encarnación. En Jesús se veía como un hombre normal, pero era Dios a los ojos físicos. No siempre perciben las realidades espirituales más profundas. Una opresión creciente se instaló en mi pecho. Sus argumentos tenían una coherencia que no podía refutar fácilmente, y mi background técnico apreciaba la lógica de sus explicaciones. Esa noche, solo en mi hotel, tuve una crisis existencial profunda. Llamé a Paloma necesitando escuchar su voz familiar. «Mi amor, ¿cómo estás? Te noto raro en la voz, en su intuición femenina siempre me sorprendías. Es que este lugar me está confundiendo», admití. «Los católicos que he conocido no son como nos enseñaron. Se ven sinceros, educados, con una fe que parece genuina». Paloma guardó silencio unos segundos antes de responder con preocupación. «Sebastián, por favor, ten cuidado. Papá Eliseo siempre dice que el engaño más peligroso es aquel que contiene 90% de verdad. ¿No será que te están manipulando con emociones?» Sus palabras me recordaron mis raíces evangélicas, pero también me hicieron sentir como si estuviera traicionando algo hermoso que había comenzado a vislumbrar. No sé, Paloma, es que sus argumentos bíblicos tienen sentido y los testimonios que he escuchado. Mi amor me interrumpió con firmeza.
Los testimonios no determinan la doctrina. La Biblia es nuestra única autoridad. Lo que sientes puede ser hermoso, pero la verdad no depende de sentimientos. Tenía razón en principio, pero algo en mi alma se rebelaba contra esa lógica fría. El domingo por la mañana decidí hacer algo que nunca pensé que haría al asistir a una misa católica. No por devoción, sino por curiosidad antropológica y teológica. Quería observar de primera mano este ritual que tanto había criticado desde el púlpito. Giuseppe me había invitado, pero decidí ir solo para tener libertad de analizar sin compromiso social. La Basílica de San Francisco estaba repleta para la misa de 11. Me senté en una banca del fondo para observar discretamente. Lo primero que noté fue la diversidad en familias enteras, jóvenes, ancianos, turistas, locales, todos participando con una naturalidad que me sorprendía. No parecía una exhibición religiosa, se veía como una familia reunida. Durante la liturgia de la palabra, el sacerdote leyó el Evangelio de Juan 6, Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, en las mismas palabras que Padre Alessandro había mencionado el día anterior. Una coincidencia que me inquietó profundamente. Mi corazón comenzó a palpitar cuando llegó el momento de la consagración. El sacerdote elevó la hostia y pronunció las palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo. Algo en la solemnidad del momento, la reverencia absoluta de los fieles, la certeza en la voz del celebrante, me removió hasta las entrañas. Lo que más me impactó fue el momento de la comunión. Personas de todas las edades se acercaban al altar con una devoción que no podía fingirse. Vi a la familia mexicana que había escuchado días antes, al matrimonio que renovó votos, a jóvenes con la misma edad de los muchachos de mi grupo juvenil. Todos se acercaban como si realmente fueran a recibir a Cristo en persona. Una anciana italiana, que claramente había vivido mucho, se arrodilló ante el Santísimo con lágrimas de felicidad. Un joven con tatuajes y piercings cerró los ojos al recibir la comunión como si fuera el momento más importante de su día. Una madre cargando a su bebé susurró, «Gracias, Jesús», después de comulgar. ¿Era posible que todos estuvieran equivocados? ¿O era yo quien había estado ciego a una realidad espiritual más profunda? Después de la misa, mientras la gente se dispersaba, me quedé sentado procesando lo que había experimentado. Una sensación extraña se había instalado en mi alma, como si hubiera visto algo sagrado que no entendía completamente, pero que mi espíritu reconocía como auténtico. ¿Sería posible que Cristo estuviera realmente presente en esa Eucaristía como estos católicos creían? Esa tarde tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí grabar un video frente a la tumba de Carlo Acutis, planteando mis dudas y desafíos al presunto santo. Si realmente tenía poder de intercesión celestial, que me diera una señal clara. No esperaba respuesta alguna, solo quería documentar mi escepticismo para mostrar en mi iglesia cómo había resistido las tentaciones católicas. Me acerqué al santuario con mi teléfono preparado para grabar. Era tarde, había pocos visitantes, el ambiente estaba sereno. Me coloqué frente a la urna donde reposa Carlo y comencé a hablar en voz baja en Carlo Acutis. Si realmente puedes escuchar desde el cielo como creen estos católicos, necesito que me demuestres algo. Soy Sebastián, hijo de pastor evangélico, y toda mi vida he creído que orar a los santos es idolatría. Si estoy equivocado, dame una señal que mi mente técnica pueda entender en lo que sucedió en los siguientes 30 segundos. Desafía toda explicación lógica y quedó grabado en video con calidad perfecta. Algo que los expertos que he consultado desde entonces califican como científicamente imposible. Mientras grababa mi desafío a Carlo Acutis, mantuve el teléfono enfocado hacia su rostro en la urna de cristal. Mi voz sonaba firme pero respetuosa. ¿Sí realmente tienes poder de intercesión? Muéstrame algo que mi formación técnica no pueda explicar. No busco milagros espectaculares, solo una señal clara de que estoy equivocado sobre la comunión de los santos. Lo que sucedió inmediatamente después quedó registrado en video con una claridad que aún me quita el sueño. Mientras hablaba, una luz dorada comenzó a emanar suavemente del rostro de Carlo. No era reflejo de las luces del santuario, era una luminosidad que parecía surgir desde adentro del cuerpo incorrupto. Al principio pensé que era un efecto óptico, pero la luz se intensificó gradualmente hasta formar algo que me dejó paralizado.
El rostro de Carlo parecía sonreír levemente, y sus párpados cerrados parecieron moverse casi imperceptiblemente. Mi formación técnica inmediatamente buscó explicaciones racionales en efectos de luz, ilusión óptica, sugestión psicológica, pero el video no mentía y lo que estaba grabando desafiaba todas las leyes físicas que conocía. La luminosidad duró exactamente 32 segundos según el video, y durante ese tiempo experimenté algo que jamás había sentido, una paz profunda que parecía llenar cada célula de mi cuerpo, acompañada de una certeza inexplicable de que no estaba solo en ese momento. Era como si una presencia juvenil, alegre pero profundamente santa, me estuviera confirmando que sí, él podía escucharme desde su lugar junto a Cristo. Cuando la luz se desvaneció gradualmente, me quedé temblando sosteniendo el teléfono, revisé inmediatamente la grabación, esperando que hubiera sido una ilusión óptica. Pero ahí estaba todo en la luz dorada emergiendo del rostro, la aparente sonrisa, el movimiento sutil de los párpados. Mi mente de técnico no podía procesarlo. Grabé desde 3 ángulos diferentes y todos mostraban el mismo fenómeno inexplicable. Las rodillas se me debilitaron y caí arrodillado ante la urna. Una voz interior, clara como un susurro pero firme como una convicción, parecía decirme: Sebastián, no busques oposición entre tu fe evangélica y la verdad católica. Busca la plenitud de lo que Cristo estableció. Salí del santuario completamente transformado. Esa noche no pude comer ni dormir. Revisé el video cientos de veces, lo analicé frame por frame, consulté con expertos en efectos visuales a través de internet. Todos llegaron a la misma conclusión: no había manipulación digital, no había explicación técnica para lo que había grabado. Un físico de la Universidad de Harvard, a quien envié el archivo, me respondió: señor Morales, o esto es el fraude más sofisticado que he visto en 30 años, o usted ha documentado un fenómeno que está más allá de nuestro entendimiento científico actual. El lunes por la mañana busqué desesperadamente a Padre Alessandro. Necesitaba contarle lo que había experimentado y mostrarle el video. Cuando vio la grabación, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sebastián, me dijo con voz quebrada, en 10 años de ministerio nunca había visto algo así. Carlo está confirmando tu búsqueda sincera de la verdad, Padre. ¿Pero qué significa esto?, le pregunté con urgencia. ¿Me está llamando a convertirme al catolicismo? ¿Estoy traicionando mi herencia evangélica? Su respuesta me sorprendió por su sabiduría pastoral. Hijo, no se trata de traicionar nada, se trata de encontrar la plenitud de lo que ya creías. Tu amor por Cristo es auténtico. Tal vez Carlo te está invitando a conocer aspectos de Jesús que tu tradición no había explorado completamente en esa tarde. Giuseppe me llevó a conocer al obispo de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino, quien había conocido personalmente a Carlo Acutis. Cuando le mostré el video, observó en silencio durante varios minutos antes de hablar. Sebastián, este joven santo tenía un don especial para comunicarse con personas de tu edad y formación. Era un evangelizador nato que usaba la tecnología para acercar a otros a Cristo. No me sorprende que te haya elegido para este testimonio, monseñor, le dije con voz temblorosa. Toda mi vida he sido evangélico. Mi padre es pastor, mi esposa e hijos comparten estas convicciones. ¿Qué hago con esto? Su respuesta fue pastoral y sabia, hijo. La verdad no debe dividir familias. Comienza un diálogo respetuoso con tu esposa. Comparte gradualmente lo que has descubierto. Si Carlo intercedió por ti, también intercederá por tu familia. La unidad cristiana es su pasión. A los siguientes días los pasé en oración constante y estudio intensivo. Leí todo lo que pude encontrar sobre Carlo Acutis, sobre los milagros eucarísticos, sobre la doctrina católica de la comunión de los santos. Giuseppe me facilitó libros de teología escritos específicamente para protestantes que buscaban entender el catolicismo. Todo comenzaba a tener sentido de una manera que jamás había experimentado. Mi corazón experimentaba una batalla interna terrible. Por un lado, sentía que había encontrado la plenitud de la fe cristiana. Por otro, temía las consecuencias familiares y ministeriales de esta transformación. El jueves, llamé a Paloma para contarle sobre el video. Su reacción inicial fue de pánico en Sebastián. Eso suena a engaño satánico. El diablo puede hacer milagros falsos para seducir. Por favor, ven a casa inmediatamente
Sus palabras me dolieron profundamente porque reconocía que era exactamente lo que yo habría dicho una semana antes. Mi amor, le dije con calma, envíame el video por WhatsApp y muéstraselo a papá Eliseo. Pídele que ore por discernimiento. A mi padre vio el video esa misma noche. Su reacción fue más matizada de lo que esperaba. Cuando Paloma me llamó, su voz sonaba confundida en Sebastián. Papá Eliseo dice que el video es real, pero está muy perturbado. Pasó toda la noche orando y estudiando las escrituras. Dice que necesita hablar contigo personalmente cuando regreses en el viernes. Fue mi último día en Asís San Giuseppe, organizó una reunión especial donde pude compartir mi experiencia con otros peregrinos mexicanos que habían llegado esa semana. Cuando les conté sobre el video y les mostré las evidencias, varios comenzaron a llorar. Una señora de Puebla me dijo: hermano, nosotros venimos aquí porque Carlo intercedió por la sanación de mi nieto. Los doctores dijeron que no había esperanza, pero el niño se curó completamente después de que comenzamos a pedirle ayuda al beato. Un ingeniero de la Ciudad de México me sorprendió al decirme: pues yo también soy evangélico, vine aquí escéptico, pero Carlo me ha mostrado que los sacramentos católicos no contradicen el Evangelio. Lo completan. Su testimonio me confirmó que no estaba solo en esta experiencia transformadora. Esa última noche en Asís, regresé al santuario de Carlo para despedirme. Esta vez no grabé video. Simplemente me arrodillé ante su tumba y le hablé desde el corazón a Carlo: si realmente intercediste por mí, ayúdame ahora con mi familia. No quiero que mi búsqueda de la verdad destruya mi matrimonio o aleje a mis hijos. Muéstrame cómo vivir esta nueva comprensión sin traicionar. El amor genuino que mi familia tiene por Cristo, una paz profunda, se instaló en mi corazón durante esa oración. Sentí claramente que la respuesta no sería inmediata, pero que Carlo acompañaría todo el proceso familiar. La santidad juvenil tiene una forma especial de tocar corazones sin forzar conciencia. El vuelo de regreso a México fue el más largo de mi vida. Durante las 14 horas, pensé constantemente en cómo presentar mi experiencia a mi familia y congregación. Sabía que algunos me acusarían de traición o engaño satánico, pero también sabía que la verdad que había encontrado era demasiado hermosa para ocultarla. Paloma me recibió en el aeropuerto con una mezcla de alegría y preocupación. ¿Te ves diferente?, me dijo mientras manejaba hacia casa. ¿Hay algo en tus ojos que no había visto antes? Era cierto, algo en mi alma había cambiado permanentemente. Durante el trayecto le conté gradualmente todo lo que había experimentado, enfatizando que no había perdido mi amor por Cristo, sino que lo había profundizado de maneras inesperadas. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Paloma y yo tuvimos la conversación más importante de nuestro matrimonio. Sebastián, me dijo con lágrimas, tengo miedo de perderte. Toda nuestra vida ha sido construida sobre nuestra fe evangélica. ¿Qué va a pasar con nosotros? Le tomé las manos y le respondí con total honestidad: mi amor, mi compromiso contigo y con Cristo es más fuerte que nunca. Solo estoy entendiendo aspectos de Jesús que no conocía. ¿No es eso hermoso en lugar de amenazante? Los siguientes meses fueron un proceso gradual de estudio familiar y diálogo pastoral. Mi padre, después de ver el video y orar intensivamente, admitió que no podía explicar lo sucedido. «Mijo», me dijo una tarde mientras tomábamos café, «toda mi vida he predicado contra el catolicismo. Pero lo que grabaste desafía mis convicciones. Necesito estudiar más antes de juzgar lentamente, con paciencia infinita y respeto total hacia mi familia». Comencé a compartir lo que había aprendido sobre los sacramentos, la comunión de los santos, la autoridad eclesiástica. Nunca presioné ni critiqué nuestras tradiciones evangélicas, simplemente presenté perspectivas adicionales que habían enriquecido mi fe. 6 meses después, Paloma me sorprendió al decirme: mi amor, quiero conocer a este Carlo Acutis que tanto te impactó. ¿Podemos planear un viaje familiar a Italia? Mi corazón casi explotó de alegría. El beato joven estaba intercediendo por toda mi familia, no solo por mí. Hoy, 8 meses después de mi regreso, nuestra familia vive una fe más rica y profunda. Seguimos asistiendo a nuestra iglesia evangélica porque respetamos a nuestra comunidad, pero también participamos en actividades católicas que nutren nuestra espiritualidad. Mis hijos conocen la historia de Carlo Acutis y han aprendido
que la santidad es posible a cualquier edad. Mi ministerio juvenil se ha transformado completamente. Ya no predico contra el catolicismo, enseño sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Los jóvenes responden con entusiasmo cuando les cuento sobre un santo adolescente que amaba los videojuegos y usaba internet para evangelizar. El video que grabé en Asís se ha vuelto viral entre comunidades cristianas de México. Miles de personas han visto la evidencia de que Carlo Acuitas sigue intercediendo por los que lo buscan sinceramente. Muchos evangélicos me han contactado para compartir experiencias similares de encuentro con la tradición católica. Mi relación con mi padre ha crecido en respeto mutuo. Aunque mantiene sus convicciones evangélicas, reconoce que mi experiencia fue auténtica. Sebastián me dijo recientemente: tal vez Dios está usando tu experiencia para tender puentes entre nuestras tradiciones cristianas. Carlo Acuitas me enseñó que la verdad no se encuentra en oposición, sino en plenitud. No traicioné mi herencia evangélica, la completé con la riqueza sacramental de la Iglesia que Cristo estableció. El beato joven sigue siendo mi intercesor especial. El hermano Mayo Ere que me mostró que amar a María no disminuye a Cristo, que recibir la Eucaristía no contradice la gracia, que pedir intercesión de los santos no niega la mediación única de Jesús. Hoy trabajo como consultor técnico independiente, lo que me permite viajar ocasionalmente a Italia para llevar grupos de peregrinos mexicanos a conocer a Carlo. Cada vez que regreso a Asís, visito su tumba para agradecerle por cambiar mi vida sin destruir mi familia. El hijo del pastor que viajó para desmentir a un santo terminó siendo desmentido por la santidad, pero no fue una derrota. Fue el descubrimiento de que la verdad es mucho más hermosa y amplia de lo que jamás imaginé. Carlo Acuitas, el primer beato millennial, sigue intercediendo por jóvenes y familias que buscan sinceramente la verdad. Su mensaje es simple pero revolucionario. A la santidad es posible viviendo plenamente en el mundo moderno, usando la tecnología para acercar a otros a Cristo, amando la Eucaristía como el corazón de la vida cristiana. Mi historia terminó siendo el cumplimiento perfecto del título. Un hijo de pastor evangélico viajó a Asís para desmentir las supersticiones Sabra Carlo Acutis, pero grabó algo imposible en su tumba que cambió su vida para siempre. La verdad siempre triunfa, especialmente cuando la intercesión de un santo adolescente la respalda con signos que desafían toda explicación humana.